Pueden seguir hablando. Pueden seguir hablando. Hola, buenas tardes. A nombre de Bonilla Díaz Editores y Librería Bonilla, tenemos el agrado de presentar hoy en la tarde 5599 Chicalazo en México, de Don Ángelo Monserga, que presenta Fernando Viñala Blanco. Los dejo. Bueno, quiero hablar. ¿Sí está prendido? ¿Tú qué sabes? No, está prendido. ¿No? ¿Está prendido? Sí, sí está prendido. Sí. No, yo quiero empezar porque si no, como presento al presentador, ¿no? Bueno, como quieras. Primero quiero dar las gracias, por supuesto, a Juan Luis Bonilla, que tuvo el valor de publicar este libro, eso se lo voy a agradecer. Pero también me publicó hace 2 años otro libro que se llama Estupidez Ilustrada. Entonces, muchas gracias, mi querido Juan. Y lo que quiero decir de Juan es que cuando yo llegué con este libro, bueno, realmente llegó Luis. Yo todavía no existía bien, pero cuando llegó Juan, le dije, oye, vamos a publicar estos 2 libros de aforismos, uno se llama 99, y el otro 55, y ahí es cuando uno se topa con un buen editor, porque inmediatamente me dijo, ya tengo la portada. ¿Qué te parecen los números y que se resalten esto? Dije, era casi imposible realizar bien un diseño de este libro, justo porque son números, ¿no? Entonces, vientos, mi querido Juan. Yo que fui editor, te lo agradezco. El diseño, en términos editoriales, el libro es bellísimo, la caja está perfecta, la tipografía, atento. También agradecerle a André, que estuvo en todo el proceso. Muchas gracias, mi querido André. Ya yo sé bien que no está, pero es la diseñadora. Y presento. Fernando es el hermano de Luis. Bueno, los que conocen bien a la familia saben que en realidad Fernando es hijo de la mejor amiga de Luis, o sea, de Aroma, o sea, su mamá. Luis dice que no es su mamá, pero bueno. Pero uno pensaría, ¿por qué invitar a Fernando si es el hermano de Luis? Yo lo que digo es, Fernando no está aquí porque es el hermano de Luis, sino porque es de los pocos que podrían presentar este libro. De hecho, Luis, cuando era pequeño, gran parte de su cultura en teoría política y en filosofía viene de Fernando, así es que es un gran académico, ahorita dirige, es el coordinador centro de estudios. El coordinador del centro de la carrera de ciencia política de la UNAM, probablemente sea el director pronto, dice que no, pero bueno, te estoy promocionando, te estoy llevando que también quiero. Y también es un gran escritor, tiene un libro que se llama El poder de la retórica, que es extraordinario el libro. Muchas gracias. Gracias. La verdad es un gusto estar aquí presentando el libro de Luis Alberto, que siempre pues, fue un hermano muy entrañable, muy cercano a mí por todo lo que hicimos, ¿no? O sea, el ping-pong, las manguizas, todo. Yo ya estaba más, ya no, las pesas, ¿no? Sobre todo en la última etapa. Pero, pues bueno, somos 5 y ahí está Toño y Laura. Héctor no vino. Pero bueno, también pues Toño, ¿no? Siempre fue alguien que se robaba los libros y gracias a eso podíamos tener acceso a la cultura. No había mucha lana. Toño es la fuente, tendría que estar acá, pero no le gusta a la gente cuando son más de 5 ya no puede. Súbete, Toñito, ven. Sí, no quiere. Pero la verdad es un gusto porque pues Luis, siendo el más chico, pues siempre fue para mí el más precoz intelectualmente. Bueno, y también en muchas cosas. Intelectualmente siempre fue el más precoz. Pero ahorita pues no está Luis Alberto, está Don Ángelo Monserga. Y pues hay otro amigo muy querido
que pues no pudo venir, se llama Osmodiar. Osmodiar es también un personaje muy importante dentro de la trayectoria de Luis Alberto Ayala Blanco, que sale en Autómatas Espermáticos, una novela muy importante dentro de la producción y la creación de mi hermano, ¿no? Luis Alberto. Pero bueno, como dice este libro, voy a primero a leer el currículum de Eutanasio. Digo, el mío sí, el de Y Eutanasio Monserga es originario de México, pero prácticamente toda su vida ha vivido en Serbia, donde es Buba y Djokovic, ¿no? Durante su juventud intentó ser fisicoculturista profesional, oficio que abandonó para dedicarse de lleno a la música. Es baterista de sesión y ha tocado con bandas legendarias como Zach y Lev y Sol, y actualmente su vida oscila entre la música y la escritura. Es autor del libro de aforismos, Cómete el cañón, y del libro de ensayos, La democracia es un semillero de imbéciles, ambos publicados por la nombrada editorial Gamborringo. Bueno, no sepa qué es un gamboringo, búsquenlo en el diccionario. Y él es Eutanasio Monserga, quien junto con Osmodiar, que yo creo que es muy importante, era importante mencionarlo, pues lograron que se conjuntara este texto, ¿no? En un lugar de los sufis que se llama Urulcaya. Es el mundo, ¿no? El mundo imaginalis de los sufis, donde se escribe únicamente a través del sueño y la literatura. Y cuando se dice sueño y la literatura, pues obviamente está presente Calazo, ¿no? Roberto Calazo. Y por eso es 99 y Calazo en México, o sea, 55, 99 y Calazo en México. Porque pues se tendría que hablar, al hablar de la literatura y del sueño, pues de la literatura absoluta, que ahorita obviamente han tenido charlas muy interesantes Luis Alberto con Eutanasio Monserga, y ahorita pues ahondará un poco, ¿no? También Eutanasio sobre la literatura absoluta. La verdad, es un libro extraordinario de aforismos, o sea, me voy a atrever a leer alguno, puedes leerlo del principio, del final, del medio, y siempre encontrarás un hilo conductor, porque ya llegó. Y es un libro, pues, no tiene principio ni fin, está ahí siempre, y que lo puedes retomar y abordar desde cualquier ángulo, desde cualquier perspectiva, pero sí hay puntos convergentes, ¿no? Como la crítica a la democracia, los mitos, los dioses, finalmente esa fuente, ¿no? Como dice Calazo, ¿no? Bueno, que retoma de Salustio, ¿no? De que los mitos son esas cosas que no fueron, pero son siempre, ¿no? Y ahí está el agua, ¿no? Como fundamento que te permite, si no ver a lo divino de manera directa, porque sería imposible, como dice Luis Alberto Ayala Blanco, y como dice Calazo en sus distintos textos, lo tienes que ver a través de máscaras. Estas máscaras pueden ser los simulacros, las apariencias, las representaciones, y ahí están, ¿no? Ahí están finalmente esos dioses que en los aforismos son muy importantes, ¿no? En los aforismos tanto de Eutanasio como de Luis Alberto. Y como les decía, pues es un libro que puedes abrir del final, del principio, del medio, y te vas a encontrar una sorpresa, ¿no? Porque sí, siempre te sorprende. Es como si encontraras un tesoro en esos pliegues, ¿no? De escritura, que muchas veces es no escritura, porque ahí está. Y ahí es donde se conocieron, ¿no? En ese mundo de ensueño, en ese mundo que está más allá de lo físico, y donde pueden dialogar. Ahí empezaron a dialogar Eutanasio Monserga y Luis Alberto Ayala. Y lograron conectarse, ¿no? Conectar finalmente pues, en este gusto por el conocimiento, que debe de ser también pues, un conocimiento iniciático. Y a mí me gusta el último, por ejemplo, el último aforismo de Luis Alberto. Voy a leer así algunos al azar y otros que me gustaron mucho, ¿no? Este es de Luis Alberto y te dice: el mejor aforismo es el que se olvida antes de ser escrito.
Entonces ahí vemos esas contradicciones que no son contradicciones, ¿no? Sino que son como principios antagónicos, pero que se complementan y que desvelan un mundo, que abren un mundo. También me gustó el último de Eutanasio, que está padrísimo, ¿no? Que te dice, hay aforismos que son pequeños tratados, así como hay ciertas palabras autosuficientes, imposibles de definir, que podríamos llamar metaforismos. Silencio es un ejemplo. Silencio. Bien. Bueno, ahorita si quieres retomo, pues, que Eutanasio hable en voz de Luis Alberto o Luis Alberto en voz de Eutanasio. No, aquí es Luis Alberto. Y va a ser un poco esquizoide, de repente va a salir Luis Alberto, pero soy Eutanasio. Hasta iba a traer unas atacas. No, muchas gracias, estoy muy contento de que usted me esté presentando. Nada más quiero hacer otro agradecimiento, que aquí está Gaby, porque lo que sí tengo que aclarar es que el 99, que escribió Luis Alberto estuvo ya publicado en 2009, ya hace un rato, y Gaby fue una de las editoras. Esta es la segunda edición de 99. No, quien conozca los libros de Taller Victoria, son unos libros bellísimos, son libros artesanales. Digo, Taller Victoria ya no existe, pero son libros que les puedo yo decir, bellísimos. Y entonces también se les agradece a Gaby, a Teresa, a María Teresa Aguilar, que no está acá, pero que quiero mucho, pero mis editores, Gaby, María Teresa, Roberto Rébora y Marco Pérez. A los cuatro, muchas gracias, de parte de Luis Alberto. Entonces, es importante eso. La otra parte es el libro, como bien explicó Fernando. Yo y Luis Alberto nos conocimos soñando y decidimos que nunca nos vamos a querer ver en este mundo, porque qué tal que nos cagamos por fuera. Entonces, mejor mantener la perspectiva de conocernos en los sueños, si no, pueden pasar cosas no tan buenas. Y cuando yo vi a Luis Alberto, en el mundo en que nos vimos, es curioso porque los cuerpos son cuerpos sutiles. Además, Eucaria es un mundo, o sea, es real. Los sufis piensan que hay un mundo que se llama el mundo de la imaginación, que es algo así como lo que está entre el absoluto, que sería lo divino, y este mundo físico. Hay un mundo de sueños donde tenemos cuerpos que no son como los de aquí, sino que son sutiles, y todas las cosas que aquí, como este libro está separado de mí, en ese mundo está flotando alrededor del cuerpo. Y en eso, cuando yo vi a Luis, vi que surgía otro texto, que es Calazo en México. Eso es muy importante porque lo que nos une a Luis y a mí es el cariño que tenemos a Roberto Calazo. Quien no sepa quién es Roberto Calazo, te los digo ahorita. Repetir. No, en serio, Roberto Calazo, muerto hace 2 años, para mí fue el último escritor, y para Luis fue su amigo, el último escritor realmente de peso que existe. Todavía queda uno, pero es serio, que se llama Goran Petrovic, pero es otra cosa. Además, Calazo era probablemente el mejor editor que hubo hasta hace poco a nivel mundial. Tenía una editorial que se llama Delphi, donde publican puras cosas buenas. Luis Alberto, cuando hizo Sexto Piso, por supuesto que se fusiló a Roberto Calazo, pero con su permiso. Entonces, dicho lo cual, Fernando dice es correcto. El libro que yo escribí, lo escribí curiosamente en Ucaya, y hace poco estaba viendo una entrevista a Bertrand Russell. Bertrand Russell es un filósofo, fue muy famoso. Han oído hablar de Bertrand Russell, no importa. Gran matemático, pero medio filósofo. Un personaje muy importante en el mundo de la cultura del siglo XX y XIX. Y hace poco estaba viendo una entrevista, como por ahí en 1940 y tanto, después de la Segunda Guerra, y el tipo le decía, no, ¿qué tal? ¿Cómo se siente ahora? ¿No? Yo no me hallo en este tiempo. De plano, yo vengo de otro mundo, y por más que quiero pensar en lo que está pasando en mi tiempo, simplemente no me identifico. Yo en eso sí me identifico con Bertrand Russell. Entonces, yo lo que escribí en 55 realmente es una especie como de reacción adolescente contra la cultura de hoy.
Porque si algo detesto es la cultura de hoy, es decir, la cultura de feminista, democrática, las malditas causas, por supuesto esta estupidez que todo el mundo utiliza hoy mal como tu narrativa, gay, no se dice narrativa como lo utiliza la gente, eso es una verdadera estupidez. Hay un aforismo al respecto y una serie de temas más, como el rollo del lenguaje incluyente. Por ejemplo, yo te digo, estoy feliz de estar con todas estas personas. ¿Te sentiste ofendido? ¿Alguien de aquí? ¿Hay más hombres que mujeres? ¿Algún hombre se sintió ofendido? ¿Cómo? Todas estas personas. Género femenino. Hemos vivido oprimidos por el heteromatriarcado y el privilegio. O sea, yo por eso decía, ¿cómo es posible que pueda seguir vivo si he vivido dominado por lo femenino? Luego, alguien que se ha dedicado a la literatura y a la filosofía, peor, la literatura, la filosofía, está hecha de letras, de sílabas, palabras. La presión femenina sobre mí es bestial. Entonces, en ese sentido, espero que haya quedado zanjado la estupidez sobre el lenguaje incluyente, ¿no? Hace poco entrevistaron a Vargas Llosa, y se cagó de la risa. Un poco más por ahí. Entonces, fíjense, ustedes dicen, esa estupidez del lenguaje incluyente es lo mismo que les estoy diciendo. Por ejemplo, feminismo. Los feminismos. No, güey, yo desde que me di cuenta que es feminismo. O sea, el género masculino está ahí metido, tendría que haber sido la feminista. Entonces, mientras no le pongan la feminista, no puedo creer en las feministas porque están en pacto con los machos. Bueno, este tipo de estupidez, hoy uno ha escuchado todo el tiempo. Y la otra parte no solo contra la democracia, sino contra los tiranos de hoy, ¿no? Los tiranos de hoy. Los esclavos de Alina Pueblo, los esclavos de ayer son los tiranos de hoy. Pero sobre todo esta idea de ciertos gobernantes, porque también está esta idea de que los gobernantes son los que nos mantienen oprimidos, y aquí hay ciertos aforismos donde nos explican todo lo contrario, ¿no? O sea, puede haber cualquier tipo de viejito imbécil que diga, yo soy el Mesías, ¿no? Voy a transformar el mundo. No importa, güey, mientras no haya otros imbéciles que digan, ¿verdad? Alguien, uno solo, no puede hacer nada. La culpa no es tanto del tirano, sino del maldito pueblo que dice, viva el tirano. Hay un aforismo por ahí. Vale, muy bien. No, y también, pues obviamente el texto sobre Calazo, ¿no? Que sí es muy importante desde mi punto de vista, porque señala el surgimiento, cómo surgió Sexto Piso. Y luego por allá andan dando versiones muy escondidas, ¿no? Y aquí sí, pues señalan, ¿no? El verdadero origen de Sexto Piso a partir también de la figura de Calazo y también del texto, ¿no? De la locura que viene de las ninfas, que se publicó gracias a Luis Alberto y a Calazo en el Fondo de Cultura Económica, con otros, en Sexto Piso, con otra serie de ensayos, como el de Lolita y el de Platón de la etc. Más bien el otro que se publicó fue el de Thomas los jeroglíficos de Sir Thomas Browne. Pero aquí se ve el verdadero origen de esa editorial que ha sido tan importante, ¿no? En México y pues, en el mundo, ¿no? Eso por un lado. Y por otro, también, pues la figura de Calazo, que le quitas todo el revestimiento del gran intelectual, del gran editor, y cómo vivieron con él, y era como un niño, o sea, como un niño ávido de experiencias, y estuvo fascinado, ¿no? Estuvo enloquecido con toda la cultura mexicana y sobre todo en Oaxaca, en Mixla. Entonces sí me gustaría más adelante leer esa parte. Pero bueno, se me estaba pasando también, pues agradecer a Juan, ¿no? nuestro cuate, pero también, pues,
obviamente compañeros de generación, desde la primaria, y pues siempre tuvo Juan también esa, pues esa erudición desde chavillo ahí, que le gustaba leer y leer y leer y buscar ese hilo, ¿no? Que de alguna manera pudiera plasmarse, y era el hijo de, no, pues de Bonilla y Artigas, bueno, tus papás, que ya en paz descansen, pero pues tú le das finalmente todo ese gusto y se está plasmando aquí, y qué padre que tuvo, como dice Luis, el atrevimiento, ¿no? El valor de publicar un texto tan exquisito, pero también tan provocador, porque sí es provocador, ¿no? Digamos que en los distintos aforismos que se van deshojando como si fuera una flor, ¿no? Y se van deshojando y vas cortando un pétalo, otro pétalo, hasta que puedes llegar a la nada, ¿no? Que es parte del conocimiento que plantea Luis Alberti, plantea Eutanasio Monserga, y que de alguna manera sufre y padece Osmodiar, ¿no? También, ¿no? Ver a automáticos ay, se me fue el nombre, con el de Autómata, con Caraco, que es un gran escritor, un gran filósofo, y que pues permite que se puedan catapultar muchas ideas, ¿no? Muchas imágenes, está lleno de imágenes este libro. Y me gustaría, pues, así al azar, como dije, siempre, a ver, Calazo, ¿en qué página hablo? No, güey, esperemos que no, puta, así se haya muerto y ya. Sí. Que va a seguir viviendo en otro lado. Siguiendo con esta línea que decía Luis Alberto de género, este es buenísimo, ¿no? La inferioridad femenina es algo en lo que ven únicamente las feministas, ¿no? O sea, muy actual, muy actual. Este otro que finalmente es una especie de Satori, ¿no? Para mí, el fragmento rige la cuadratura del círculo, ¿no? O sea, el cuadrado, o sea, también está la geometría sagrada, están, y el fragmento, que es el origen de todo. Es el origen aquí, ¿no? En el mundo físico. Y, por ejemplo, de Eutanasio, nací al azar, por ejemplo, sí. Hoy me siento peor. Esto es muy bueno. Eso es como me siento. Hoy me siento peor que ayer y mejor que mañana. Creo que voy progresando, ¿no? O sea, finalmente, pues, sí, la autoayuda y la escuela de la superación. No, además es cierto, que no me siento mejor que ayer y peor que mañana. Eso. Uno va envejeciendo. Y bueno, pues también decir, ¿no? Que yo conocí primero el libro de Taller Victoria, y pues, sí, es un librazo, era de los 99, pero pues es otra cosa y le da un giro. Por eso ahí está, ¿no? O sea, nuevamente, insisto, ¿no? El concepto o la idea de la literatura absoluta. Que ahí está todo. Simplemente pues, hay que conectarse a veces por instantes como para poderlo sentir o poderlo palpar sí, no sé, o vibrarlo, no sé, experimentarlo. Un instante en donde no puedes racionalizarlo, sino más bien te dejas ir, ¿no? Y fluyes y lo vives, y esos son los aforismos de Luis Alberto y de Eutanasio Monserga. Y bueno, con todo este juego, ¿no? Por ejemplo, este es muy bueno. Un político corrupto no es quien roba, sino quien roba y no comparte el botín con los demás. Los políticos se llevan toda la lana, han perdido la vieja escuela. Y este otro que también mucho es que, bueno, siempre solo el imbécil cree que no lo es. Este define nuestra actualidad. Lapidario. Y este también, así como solo Dios es ateo. Ese que me entiende le va a gustar. Solo Dios es ateo sin entender por qué, ¿no? De entrada, porque Dios no puede ser tan vanidoso de creer en sí mismo. Pero en segundo, por esa estúpida creencia moderna de creer que lo divino no existe. Fíjate, esto es un juego muy padre de palabras, porque
Cuando, por ejemplo, hace poco estaba viendo a Christopher Hitchens, un filósofo científico que dicen que es muy bueno, yo creo que es una bella, pero él tiene un libro donde dice, Dios es malo, no sé qué tontería. Y la explicación que daba era, si Dios existiera, ¿cómo es que hay tanta violencia en el mundo? Y es cuando uno dice, cree que no entendió nada. Porque cuando la gente que cree que Dios es un Señor que se está cuidando, no está entendiendo lo que quiere decir realmente Dios, que en griego quiere decir teos, que es lo divino, no es un Dios. Cuando alguien ya piensa en un Dios, ya la caga. O sea, en realidad, lo divino es aquello de lo cual surge todo. Entonces, en ese sentido, los ateos, precisamente en Grecia, ateo quiere decir no que no creas en Dios, sino que Dios te abandonó. No sé si me voy a entender. Entonces, toda esta idea moderna de que lo divino no existe, Dios no puede existir, porque la palabra existencia etimológicamente quiere decir estar fuera de. Es decir, Dios no puede existir por definición, porque si existiera sería algo, por lo tanto ya no sería Dios. Todos aquellos que se preguntan si Dios existe o no, no se lo pregunten, porque no puede existir. Si existiera sería algo. Por lo tanto, no se preocupen si existe. No existe, sin embargo, es. Sí, hay otro aforismo en relación a todo esto muy interesante, que es el papel del diablo es actuar y el de Dios descansar, ¿no? Y muy conectado con el determinismo, la no acción, con la no acción. Y algo que he platicado con, que no está ahorita presente, pero bueno, que he platicado mucho con Luis Alberto. Sí. Pero me ha contado todo, te das de cuenta que yo sé. Y es como cuando estamos ante una perspectiva así de la vida, nos damos cuenta, pues, que hay algo que puede ser lo sagrado, que es como una especie de desdoblamiento de lo divino, y es donde se manifiesta lo divino, pero a lo divino nunca lo podemos ver directamente, seríamos fulminados, o al menos no en este plano. Podemos como acercarnos, sentirlo, intuirlo. Si lo viéramos, ya seríamos. Ya seríamos. Porque todos somos lo divino. Cuando yo digo, cuando decimos divino, me sacan de onda los ateos de, ay, lo divino. No, no, güey. ¿Cómo lo quieren llamar? Irrepresentable, la energía de los círculos cuánticos. ¿Cómo lo quieren llamar? Sí. Sí. Sí, o sea, y finalmente en ese espacio, tiempos donde pues tenemos como epifanías, revelaciones, y podemos como intuir o sentir que hay algo, pero nunca lo podemos ver directamente, ¿no? Son las máscaras. Las máscaras que también nos habla Nietzsche, ¿no? No le falta Luchano, ¿no? Totalmente. O Campbell en las máscaras de Dios. Las máscaras de Dios, y ahí está lo apolíneo, lo Y dionisio. lo más importante, ¿quieren saber qué es lo divino? Cuando alguien tiene sexo y hay orgasmo, orgasmos quiere decir muerte chiquita. Este es un momento en el cual no eres tú, te despersonalizas y ahí está lo divino. O sea, el sexo y lo divino son una forma de experimentar lo que está diciendo. No, y, por ejemplo, también ahora que lo invité a Luis Alberto, cuando le estaba dando una plática a la clase, Te contó. Y fue sobre el texto de la fuente griega, sobre la Ilíada, y algo que dijo Luis Alberto muy interesante es, la Ilíada, que es como el libro uno de los libros, y tiene también partes que pueden ser como muy tediosas, están hablando de combates que me gustó mucho, y comentó Luis Alberto, esa lectura es como una especie de mantra y como de meditación, si no puedes estar leyendo y estás ahí, ¿no? Meditando, interiorizando, tratando de sentir, palpar, aunque sea por un instante, eso divino que no puedes ver directamente. Claro. Entonces la literatura, definitivamente, que es donde conociste a Eutanasia Monserga, en los sueños, en la literatura, es donde se pueden gestar o se pueden presentar toda esta creación, porque finalmente pues, es una creación también, es una creación lúdica, estética, y si no hubiera juego en la vida, sería una flojera, ¿no? Lo único que no puede faltar es el juego, tenemos que jugar, ¿no? Jugar con nosotros mismos. Y pues bueno, aquí había otros aforismos, a ver, por ejemplo, los de los tiranos. Este es muy bueno. Este es muy bueno.
El resentimiento es la religión del demócrata. ¿A poco? Y aquí está, el de los esclavos de ayer son los amos de hoy. Sí, uno cree que no es esclavo hoy en día, pero somos esclavos. Solamente que parece que podemos elegir. Y también de eso deriva el gran problema del resentimiento, ¿no? Que está relacionado también con la democracia. Es esta idea del principio democrático de decirnos a todos somos iguales. Y en el momento en que nos dicen a todos somos iguales, pero como decía Orwell en Rebelión de la Granja, hay más iguales que otros. Entonces, cuando te dicen que somos iguales y ves que unos pueden cosas que tal vez tú quisieras, pero no puedes, resulta que dices, ¿por qué si me dijeron que todos, si le echan las ganitas, pues, esas pendejadas de hoy en día? Entonces, cuando ves que no puedes, pues a fuerza tienes que pensar que tú eres el del problema, ¿no? Y en ese momento el resentimiento surge de manera espontánea. En cambio, en una sociedad, por ejemplo, de castas, dice, ¿cómo una sociedad de castas? Una sociedad de castas, castas quiere decir color. Cuando se pensaba en una sociedad de castas, se pensaba en un hombre. Los brahmanes eran la cabeza, los guerreros kshatriyas eran el plexo solar, luego están los vaishyas, que son los que producen, y hasta abajo están los parias, que son los pies. Pero lo que nunca explican es que hay jerarquías, pero al mismo tiempo cada uno de los elementos, incluso el paria, tiene la misma posibilidad de liberarse. ¿Sí? Y cuando a ti te toca ser en una sociedad jerarquizada, tú eres eso y no puedes ser otra cosa, encuentras la dignidad en lo que eres y no estás tratando de hacer algo que jamás vas a poder hacer. Porque como un amigo muerto ya tenía el mejor aforismo que yo conozco, que creo que salió en un final, que es, por más esteroides que le inyectes a un chihuahueño, jamás será un gran danés. Entonces, será un chihuahueño muy mamado, pero no va a ser un gran danés. En ese sentido, por más que le eches ganas, si no te da, no te da. Eso no quiere decir que seas inferior o superior, simplemente cada quien tiene ciertas cualidades que no esta estupidez de hoy, que es bestial, la de las pinches habilidades. No. Uno tiene ciertas capacidades y otros tienen otras, y eso es lo padre de la vida, ¿no? Vas armonizando dependiendo de las que cada quien tiene, pero no tratas de irte por las que te dicen que son las que hay que tener afuera, ¿sí? Porque entonces genera resentimiento. Fíjate, nada más porque es un tema que también para mí es muy importante, que es el suicidio. Ustedes saben que el suicidio es algo... Acá es uno de los regresamos al temas principales del libro. Para mí el suicidio, yo siempre he dicho que si no existiera el suicidio ya me hubiera matado. ¿Para mí o para la eutanasia? En realidad... ¿Para eutanasia? No, para eutanasia. Sí, güey, pero he hablado con Luis, güey, y los dos decimos, el día que crea que no me puedo matar, ese día me muero. Pero hay algo muy padre, porque siempre el suicidio tiene algo que ver con que lastimas a los otros, y es cierto. Entonces, yo escribí este que está chido, yo. Sí, algunas veces decides no suicidarte por amor a los demás, pero todo suicidio es un acto de amor propio. Eso es un poco para quitar este prejuicio de pensar que no, hubieras esperado un poquito más. No, si alguien se suicida es porque se quiere suicidar, y si lo logra es porque lo está haciendo por amor propio. Y si a veces no lo hace es porque quiere a los otros, porque el suicidio a quien acaba lastimando no es al que lo comete, es a las personas que lo querían y se quedan vivas, ¿no? Claro. Pero también hay un momento en que uno dice, pues no sean egoístas. O sea, si son realmente buenos amigos, entiendan que quien se suicida lo hace por amor propio. Sí, ¿no? Era un tema importante. No, y un poco regresando al tema de cada quien tiene su, pues de alguna manera, su parte de lo que tiene que hacer en esta existencia. Y pues platicándolo con Marce, ¿no? O sea, estábamos ahí en la sala de Tahualcoyo, escuchando, no poco que ahora escuchando, ¿no? Pero pues era la gran orquesta, los violines y los violonchelos, y el primer violín, había teclados. Tremendo, y al final un güey nada más ¿no? con el triángulo, y ya, pero cumplió con su función. Si no, no hubiera sido la obra que es, si no cumple con esa parte, ¿no? Por eso, nadie se salva. ¿De qué?
eso es lo de menos. Hay personas que creen que te pueden salvar, ¿no? Porque nadie se salva. Por algo también estamos aquí. Pero también tiene que ver con lo que dijo Fer, que es, nadie se salva de qué, eso es lo de menos, pero eso no quiere decir que uno diga, ay, la vida es horrible, no. Es cuando dices, la vida es un asco, y sin embargo, hay que afirmarla. A lo Nietzsche. Nietzsche decía, esto es un asco, la gente es una mierda. Pero también la gente es maravillosa, y también la vida es algo que puedes disfrutar al infinito. Entonces, un poco yo creo que tanto yo como Luis Alberto lo que planteamos es una especie como de heroísmo suicida. Que me parece extraordinario. Y pues me gustaría pues, verles lo de Calazo. Lo de Calazo, lo último, cuando van a Mitla. Cuando van a Mitla, dice, una vez que Calazo llegó a México, comenzó la diversión. Si algo descubrimos de este enigmático personaje quienes estuvimos cerca de él en esos días, fue que más que un severo editor, un escritor ensimismado en su mundo, Roberto era una fuerza desbordada que quería conocer y experimentar todo. Sí, pero me voy un poquito más adelante. La primera, bueno, no, eso no también. Dice, el evento que sintetiza el viaje de Calazo a México aconteció en Mitla. Lo llevamos a conocer las ruinas, un lugar donde el poder de los dioses se respira en el aire, como en sus libros, ¿no? Las bodas, etc. Buscamos un guía. A un costado de las ruinas había una pequeña casita de donde emergió un anciano inmemorial llamado Bonifacio, el guardián de Mitla. Inmediatamente comenzó a explicarnos cómo los modernos creen que los ornamentos que atestan las paredes de Mitla son adornos, cuando en realidad son escrituras. Los modernos no entienden nada. Una vez que Bonifacio terminó de hablar, se retiró a su casa. Roberto y todos los que lo acompañábamos, felices por las explicaciones de Bonifacio, no parábamos de comentar lo que vivimos en esos momentos. Cuando Roberto nos dijo que le encantaría despedirse del guardián de Mitla, fuimos a buscarlo, pero no pudimos encontrarlo. Simplemente desapareció dejando un rastro en nuestra mente cual si fuera una epifanía. Al año siguiente vi a Calazo en la Feria del Libro de Londres. Estábamos en nuestro estante conversando cuando Roberto sacó una serie de fotografías del viaje a Mitla para que la viera. E inmediatamente me mostró la foto que logró tomar de Bonifacio. Emocionado me dijo, mira, no fue una alucinación, aquí está Bonifacio. Hace 2 años estaba leyendo El Cazador Celeste y en el primer capítulo me encuentro con el guardián de Mitla. Calazo lo hizo parte de ese deslumbrante libro. Inmediatamente le escribí y adjunté el archivo de la foto que me había dado en Londres. Te escribo porque volver a leerlo en inglés y en italiano evocó tu presencia y me dio un gran placer. También pensé en Bonifacio conversando con Kumaraswamy. Los ornamentos son atributos, poder, no decoración. Y contigo en un espacio ni moderno ni antiguo. Tal vez atemporal y no pude dejar de sonreír. Él contestó, caro Luis Alberto, la foto di Bonifacio è commovente e rimarrà fra la immagini per mi più cari. Grazie per averci pensato. Con este recuerdo me despido de mi querido Roberto, que está aquí presente. No, te cuento porque el texto de Simone Weil, hay un momento, ¿saben quién es Simone? Si algún día pueden leer a Simone Weil. Simone Weil, yo que no soy nada feminista, no importa que si fuera hombre, mujer, quimera, o lo que fuera, es probablemente el pensador, el pensador, onda machín. La pensadora. El pensador que abarca pensadores y pensadoras, yo creo que la más bestial que existe. O sea, si quieren leer algo realmente impresionante, lean a Simone Weil. Y porque era una loca, aunque hoy en día que todo el mundo se cree de izquierda, esa mujer sí, esa mujer era, de entrada era judía, pero no profesaba eso. Y a la vez era un geniecito que supuestamente era de izquierda, de extrema izquierda, pero si uno lee sus textos sobre política, yo creo que las mejores críticas al marxismo son de ella. Hay un momento en que un amigo suyo le dice, ojalá nos volvamos a ver, y si no aquí en otro mundo. Y la Simone Weil dijo, no, güey,
En otro mundo no, porque lo que no entiendes es que cuando te mueres te reintegras en lo divino. Eso que nosotros llamamos yo no es más que una ilusión. Por eso espero que hagas un perfecto. Como la esencia. No, o sea, un poco el planteamiento que también están en estos aforismos es que esta idea de lo divino tiene que ver necesariamente con un Dios, sino que tiene que ver con lo divino. Eso, cuando alguien está frente a una pintura maravillosa y se olvida de sí mismo, es lo que busca el budismo, exterminar el ego para poder, en el budismo sería integrarte al vacío, pero también puede ser integrarte a lo divino. Cuando uno muere, no transmigras, simplemente te reintegras a la fuente de la A la nada. a la nada, lo divino, lo representable. Pero siempre hay una presencia de los divinos en nosotros. No, pues de hecho, siempre hay una, sí, y lo puedes ver en el arte, lo puedes ver en el amor, más en el sexo, pero en la música sobre todo. Y lo que dijo Fernando, la literatura absoluta que plantea Carlazo, es que en este mundo de supuesta secularización, donde efectivamente lo divino ya no tiene un verdadero peso, ahora más bien es como lo espiritual, pero jodido, tan mal entendido. Pero en este momento, por ejemplo, cuando lo divino se piensa que no existe, las drogas, ¿no? No se metan drogas. Sí, de la literatura absoluta. Ah, claro, pues entonces viene la idea de la literatura absoluta. Para Carlazo es, los dioses emigraron de este mundo hacia las letras. Por eso, cuando uno lee un libro, uno está en contacto con los dioses. Y para hacer una anécdota muy padre, ¿qué? Depende de qué libro. Pues fíjate, Si tiene Marta Harnecker, no. eso, pero a ver, esto que están diciendo es muy importante, porque incluso en un escrito por el retrasado, no, por el subnormal de Paco Ignacio Taibo, por ejemplo, imagínate un hijo de Paco Ignacio. Incluso ahí Hay letras. ahí está lo divino, porque lo divino no solamente es lo bonito, o sea, no solamente es lo padre, lo divino también es lo tonto, Lo grotesco. lo grotesco y todo lo que existe en la creación. Eso es lo padre de la literatura. Sí. Y lo que para mí es una tontería, como cualquier texto de Paco Ignacio Taibo, va a haber gente que va a decir que padre. Y en ese sentido, pues, hay para todo. Dios, o lo divino, como ustedes lo quieran ver. Ahí. Sí, exactamente. Pero esa idea de la literatura absoluta es fabulosa. Es fabulosa, porque el otro escritor que es vivo y también es mi amigo, que es el mejor amigo de Buba, no sé si Juan Petro, si quiere leer algo extraordinario también, Ana Juan Petro, tiene un libro que se llama La mano de la buena fortuna. Y la idea de ese libro, que es extraordinario, es alguien que escribe un libro vacío para poderlo habitar. Y un poco la idea de como lo planteamos, como lo planteo yo aquí en Uncaya, es cuando tú estás leyendo un libro, te puedes empezar a ponerte en contacto con gente que también está leyendo ese libro. Y esa es la maravilla de la literatura, ¿no? Que la literatura se convierte en una realidad más real, esta cosa horrible en la que vivimos todos los días. Igual y no lo vean. No, esto en términos puramente filosóficos, esto es un simulacro exacto de otra cosa. Muy bien. Fíjense, yo les quería leer ya que estamos en esto y nada más para molestar y espero que no me metan problemas. Parece que, o sea, hoy en día que les contaba la cuestión de que si hay gobernantes estúpidos o tontos, o como los quieran llamar, en realidad siempre pensamos que la culpa la tienen los gobernantes, cuando en realidad parece que la democracia es la única vía legítima para instaurar la tiranía. Entonces, ustedes se fijan, la democracia permite que cualquier imbécil pueda gobernar. Porque Bueno, ese es el principio de la Lo que pasa democracia. es No lo quiero decir, que me van a meter a- la libertad de expresión está. Pero aquí está nuestro amigo Julio Bracho, que puede defender y contradecir lo que yo digo. Pero miren, pero ahí les da otra. El pueblo y el tirano comparten la misma esencia, resentimiento articulado en proyectos políticos, de izquierda o derecha, da igual, porque la gente cree, la gente todavía se cree el rollo de las ideologías. O sea, hoy en día ser de izquierda es como antes ir a la iglesia y decir,
ya me confesé, ya soy bueno otra vez, ¿no? O sea, hoy en día dices, soy de izquierda, estoy del lado del pueblo y de los pobres y los jodidos. No, güey. Aquí no importa si eres de derecha o de izquierda. Si eres un imbécil, eres un imbécil. Y si eres un resentido, eres un resentido. Entonces termino mi aforismo. El pueblo sueña cual novia ansiosa con el amor del tirano, así como el tirano sería inconcebible sin el amor del pueblo. Insisto, no es que haya un tipo malo que nos domina. Todo tipo, cualquier tirano que exista no es más que un reflejo de nosotros. Y sobre todo de los demócratas, porque están los que, pero yo no voté por ese, pero votaste. Es decir, no puedes decir, no quedó el que a mí me gusta, entonces no creo que está bien. La democracia implica eso, que si le entras a la democracia, ya no te quejes, porque es lo que tú decidiste, así no hayas votado por el que quedó. No se me explica. Y en ese sentido, la democracia puede ser la peor chingada que existe. Lo que dice el público el sexto piso, ¿no? El discurso de la servidumbre voluntaria de piel de la UASI. ¿Sí se dice así? Sí, de la UASI. Y por se escribe de la UASI. Sí, pero a ver, el precoz. Roberto, ¿cómo se dice? La UASI. El piel de la UASI. Y cómo te dice que finalmente, ¿por qué obedecemos, no? Si el uno es un ojete con pies de arena. Y obedecemos, o sea, lo último que si obedecemos por fascinación al mundo. Claro. Y ahí está lo que dice Luis Alberto. Sí. Bueno, sí, Luis Alberto en este caso, y que leyó Eutanasio, del aforismo sobre la democracia, ¿no? Claro. Todos estamos de alguna manera ahí implicados. Fíjate, y para ejemplificar lo que dijo Ferrari, les va otro mío. Muchas veces la maldad del jefe de Estado provoca risa. Uno dice, o sea, más que decir, uy, qué mal, es un pendejo, ¿no? O sea, fíjense. Muchas veces la maldad del jefe de Estado provoca risa. Lo verdaderamente aterrador es la estupidez de la ciudadanía. Es más, no podría haber maldad política sin la participación de cada uno de los miembros de la sociedad. Es mucho más fácil pensar que hay un tipo imbécil que nos tiene, que hay un tipo genial que nos tiene dominados a todos, a asumir que los imbéciles somos nosotros, porque nunca vamos a querer asumir que somos los imbéciles y que quien nos rige es algo que finalmente es una emanación de nosotros, lo queramos entender o no. Porque, como dice Fernando también, el discurso de la servidumbre voluntaria lo deja muy claro. Tú puedes, generalmente aquel que nos domina, aquel que nos rige, aquel que nos gobierna, no es ni el más guapo, ni el más inteligente. Es un pinche imbécil al cual nosotros le damos características casi sagradas porque no queremos asumir nuestra propia responsabilidad. Porque este es el gran problema de cualquier régimen político y sobre todo representativo. Preferimos que alguien nos domine antes que asumir nuestro propio poder. Y eso, en breve, no hay nada que hacer. No hay nada que hacer y lo seguimos viviendo y reproduciendo, ¿no? Claro. Al infinito. Ahora voy a cambiar y fíjense, ahí le da uno más divertido. Al amarte, no soy yo quien te ama, es el amor quien nos ama. Si nos amáramos sin el amor del amor, ya no sé qué sería. Tal vez simplemente estaríamos casados. Hasta yo me río. Pero hay otro de Luis Alberto, que eso para mí es muy importante, que es, hoy en día, ser culto significa acumular ignorancia tras ignorancia. Que está en relación con lo que también dice Luis Alberto en su libro La estupidez ilustrada, ¿no? O sea, en vez de leer a Petrovich o a Calazo, la gente lee a, ¿cómo se llama? A Irene Vallejo, güey. O sea, hay gente que cree que Irene Vallejo es buena. Y es algo horrible porque es agarrar a todos los clásicos y volverlos como columna de Marie Claire, cabrón. Y no es que tenga nada contra Marie Claire, pero sí contra Irene Vallejo porque hace pedazos a los clásicos. Y perdón, Dieguito, pero ya el otro, pero este sí ya está muy sofisticado. Es el pinche coreano este. Byung-Chul Han. Byung-Chul Han. La otra vez intenté leer 2 libros de él, es un subnormal, cabrón. Agarra a Foucault, agarra a Baudrillard, todos, y los dice mal. Y nada más saca un libro por mes, güey, de 90 páginas y creen que están leyendo filosofía. No, lean gente de verdad. O sea, porque si no,
estamos en la estupidez ilustrada, todo lo que da. Y ya lo dije, ¿no? Ya hay cosas peores. O no lean. No, güey, porque eres bien padre. No, si no quieren leer, no lean, pero si ya van a leer, pues yo me refiero a la gente que cree que ya leyó a Irene Vallejo o a ese güey y dice, no, pues, estupidez ilustrada. Ignorancia que hoy en día parece que es la cultura de hoy, que es algo así como una especie de papilla Gerber que se meten porque no pueden masticar, güey. Porque dicen, está muy difícil. No. Pero como dices, hasta en estas malas lecturas, hay Allá, escritura, ya. Claro, y miren, Irene Vallejo, es más, yo un día estaba con mi editor, Juan Luis Bonilla, y tampoco es que Juan Luis me conozca tanto, pero se ve que ya me conocía. También allá en los sueños. No, sí. Pero me acuerdo que estaba en una librería en plena pandemia con Juan, y estaba de moda el libro del Infinito, ¿no? Y yo no, el de Irene Vallejo, el Infinito. Y yo la verdad no sabía ni si era buena o mala. Simplemente lo quería leer porque era un libro sobre los libros. Y le pregunto a Juan, ¿ya lo leíste? Me dice, sí. Digo, ¿qué onda? ¿El compro? Me dice, yo creo que a ti no te como que utiliza la información muy someramente. Y luego ya me dio obsesión y le empecé a leer. Y la gente cree que esto es cultura. Sí. Ahora, puedo darme el lujo de decir esto porque lo padre cuando es tu propia presentación, güey. Tú puedes ofender al pinche autor. Tú puedes decir las impertinencias que quieras. Digo, tal vez ofende el público, pero eso ya no es mal. Sí. A ver, pero pues también, por ejemplo, un poco lo que tú decías, a Lourdes Quintanilla, que no hay que leer a los grandes, ¿no? Entonces, una profesora que tuvimos que ya falleció, y bueno, pues ella fue la primera que dejó el Calazo, ¿no? Ahí viene, sí. Y decía, pues no pierdan el tiempo, ¿no? La Facultad de Ciencias Políticas, lean a los grandes y pues no lean a estos, lean mejor a estos. Piensa que con tu tiempo lees, Sí, es lo que vale la pena. Exacto. Fíjense, ahí está, este lo escribió Luis en 2009. Todavía no era lo de hoy, ya está, cabrón. Fíjense. Las masas mutaron en individuos. Ahora contamos con hombres capaces de ser masa en absoluta soledad, güey. O sea, es impresionante hoy en día cómo los individuos, o sea, algo que se plantea de mayor número de posibilidades de desarrollar tu individualidad, porque hay información por todos lados, esta estupidez de a la distancia de un clic y todas esas cosas, lo único que se han logrado, lo que ha generado es que ahora cada individuo sea masa, incluso sin necesidad de gente alrededor, güey. Ahí tenía razón. No. Y es raro, ¿Qué? qué raro que tú no digas que eres un obseso de las redes sociales. Y de la tecnología. Soy un obseso, no puedo vivir sin él. Creo que eres la única persona que conozco que no tiene un celular. Bueno, ya tengo uno porque es un top. Pero bueno, porque te obligaron y que no manejas. No manejo ni uso redes. Sí, esas redes. Y medio me caga la gente, pero a la que quiero la quiero mucho. Y este es muy bueno también. Tus enemigos pueden perdonarte cualquier canallada, pero nunca perdonarán que los ignores. ¿No? O sea, la ignorancia. Y el resentimiento. Sí. Y el resentimiento, porque ahí resurge el resentimiento. Claro, sí. Pero bueno, ya. Aquí viene el de Lopio, ¿no? El de Max. Ah, ok. Es muy bueno, sí. Este es de los primeros. Ese es del 99 de Luis. De Luis. Ahí ahorita te van. De memoria, hecho. No mames. Solo había Luis, ni yo, ¿no? Fíjense. Cuando Marx sentencia la religión es el opio del pueblo, su intención no es condenar a religiones, sino explicar que el pueblo también tiene acceso a estados superiores de conciencia. Bueno, si quieren ya vamos a hacer un espacio para que ustedes interactúen con Eutanasio, Y con Pedro. con Sebe, con Ya van Luis Alberto a la distancia. Bueno, y de repente, Ya llegó Luis.
Por eso decimos nunca conocernos en la vida real. A ver, Toño, tú también, a ver qué. Bueno, Toñito es la fuente de Luis también. Él tenía una biblioteca impresionante a la cual el mocoso de Luis se subía y leía libros extraordinarios. Sí, que te llegan a convertir también en un peso horrendo, ¿no? Cuando te empiezas a deshacer de libros como que te Pero eso es llegan. padre, ¿no? Yo me he deshecho de varias bibliotecas. Bueno, sí, Pues capaz. claro. Pues a ver, aquí no me salió nadie izquierdoso que nos quiera pegar de izquierda. No, tampoco no son de izquierda. Ahí está Miguel, de la UACM. No, Miguel. Luego hay un filósofo con el que generalmente estoy filosofando en un gimnasio que está ahí, pues Carlos. ¿Qué pedo, Carlos? No, porque qué tal que surca algún lado. De eso se trata. Este libro, como dije, digo, no es para echarnos flores, pero seguro le va a cagar si es que alguien lo lee. Y sí se fue Julio. Oye, No, que a mí mal. Bueno, ya nada más, ya que se fue Julio, les voy a leer uno último. Esto es muy importante, ahí les va. ¿a poco sí se fue? Sin nombre, sin nombre. El pseudotirano no necesita gobernar, solo parlotear, de preferencia en las mañanas. Así lo reclama la voluntad del pueblo. Ese es de eutanasia, ¿no? Ese es tuyo. O sea, 99 y 55 tienen mucho tiempo de... Oye, lean el que le dedicaste a Irene Vallejo. A Irene Vallejo ya una neuropsicóloga. Sí, a una neuropsicóloga. Sí, es muy bueno, fíjense. Sí. ¿Tú la conoces? En los libros de por fin entendí el poder hipnótico y la profundidad de los libros de autoayuda. Son la perfecta expresión del pensamiento taoísta. Giran alrededor de nada. Eso tienes. No, güey. Yo cuando he leído libros de autoayuda dices, puta, ¿cuándo van a decir algo? Pero estás fascinado. Nunca han visto series como de Hallmark. ¿Saben qué es Hallmark? Son unas novelas, pero ridículas, larguísimas, pero yo me he echado varias así, es como estar en Sasen. No pasa nada, güey, pero se echas un capítulo y otro. Y así pasa con los libros de autoayuda, güey. Nunca dicen nada, pero estás ahí una expectativa, fascinado, güey. Acabaron y no dijeron nada, pero, güey, experiencia, nadie te la quita. Oye, sí, a ver si no censura la librería. No tendrán tanta suerte. La verdad, en serio, no hay pregunta. Bien, Roberto, tiene Roberto, Vallejo. pues intelectual. Venga, venga. No. En todo caso, te pediría que más tuviste esa relación privilegiada con Calazo, que tu tesis de maestría, ¿no? Así lo conozco. Yo en todo caso te pediría que nos contaras, si es que tienes datos, a propósito del último libro que se dio Calazo, porque me parece que da la impresión, me tuvo la intuición, ¿no? Me da la impresión de que Calazo sabía que iba a morir. No sé si fue así, fue repentinamente o apareció una enfermedad. Y me da la impresión también de que tenía que escribir ese libro, que es me parece un homenaje de una enorme gratitud a su amigo, a quien lo que de alguna manera le muestra, ¿no? Le muestra muchísimas cosas, y eso me conmovió mucho. Espero no haber desencaminado, así como alguna vez recuerdo que en una conversación que yo un día me dijiste, fundado y contagioso entusiasmo, un entusiasmo previo que compartíamos por Calazo y con otros autores, ¿no? Me dijiste que habías descubierto, en virtud de una entrevista, no sé si en el New York Times, uno de estos suplementos, ¿no? Londinense o neoyorquino, un suplemento cultural, cómo había concebido, cómo había escrito la vida de Calazo.
recuerdo que yo te dije, no me digas, déjame aventurar. Te conté, ¿no? Lo que yo me imaginé, creo que me dijiste, sí, así que estoy yo. Es decir, un hombre de una inteligencia extraordinaria y soberbia, que era muy consciente que hubiera probablemente debido escribir no sé cuántos centenares de libros, ¿no? Para decir lo que quería decir, con esa intensidad y esa pasión sostenida, y en cambio, lo siento, pero la ruina de Cash me parece que está suficientemente claro. Lo que hizo fue, digamos, tomar una serie, una constelación de intensidad, en términos de los fragmentos, desde la antropología de la religión, la antropología cultural, la mitología, la literatura, la historia, moderna, antigua, etcétera, y tal, Oriente, Occidente, lo que llamamos tal cosa, y vincularlos, pero para ello imaginar una forma suficientemente seductora, en términos narrativos, que además un poco enloqueció a la gente, yo recuerdo, ¿no? Es decir, no entendían, y al mismo tiempo lo sentían muy seducidos. Entonces, digamos, en todo caso, yo te preguntaría si tienes, si sabes, volviendo al gran amigo de Calazo, insisto, me conmovió mucho saber que se fue y yo me imaginé que sabía que iba a morir y antes de morir tenía que escribir ese libro. Ahí te va. Todo me lo contó el Víspero. Como fue en Italia. Hagan de cuenta que. No, o sea, Calazo, la ruina de Cash, él lo cuenta en una entrevista que hizo en un periódico y alguien le dice, ¿cómo decidiste escribir este libro? La ruina de Cash es un libro muy, muy difícil porque habla de todo. Italo Calvino, han oído hablar de Italo Calvino, un gran escritor. Italo Calvino dijo, ese libro trata de dos temas. Uno es Talleyrand, que es un personaje de la historia francesa, y todo lo demás. O sea, porque en este libro habla de todo. Y Calazo cuenta, y ya luego lo platiqué con él, que en realidad él nunca tuvo una forma para escribir. Él lo que decía es que la propia forma se va dando a partir de que tú vas escribiendo. Es decir, Calazo tenía una idea extraordinaria que es la idea de la posesión. Y además una idea que va totalmente a contracorriente de lo que se piensa en la modernidad, que es que hay que ser originales. Yo tengo que hacer algo que no se ha hecho. Para Calazo eso era una verdadera estupidez. No hay nada original. Todo lo que hay no son más que recreaciones de un conocimiento que es ancestral. Por ejemplo, él cuando le escribe Las bodas de Calma y Armonía, o cuando escribe K, que es un libro sobre la India, hay expertos que te explican cómo agarra textos clásicos de la India y los empieza a modificar, porque él decía, no puedes pensar que puedes superar esto, esta es la esencia. Esa es como la esencia del conocimiento que uno dice, cuando yo escribo un aforismo y creo que me salió bien, es porque es algo que sé que me fusilé de alguien. O sea, que me robé de alguien que considero extraordinario, pero es un robo que se vuelve ya como una especie de digestión. No es un plagio, es simplemente retomas algo que está resonando en ti y lo vuelves a expresar. Y la otra anécdota, mi querido Roberto, es que en realidad ese no es su último libro. Algo que me pasó que fue muy divertido, porque ya muerto, porque además yo le iba a hacer una entrevista por Zoom. 2 semanas antes de que se muriera en la Gandhi. Iba a ser por Zoom. Y 2 días antes de la entrevista me escribió y me dijo, ¿sabes qué? No puedo. Y ahí es donde yo dije, seguro se va a morir. Pero él no me había dicho que se iba a morir, no le dijo a nadie. De hecho, excepto su familia, nadie sabe de qué murió. Pero su asistente, si ustedes ven, si ven el texto de Calazo en México, está dedicado a una persona que se llama Federica Ragni. Federica Ragni fue la asistente de Calazo toda su vida. Entonces yo y Federica nos hicimos buenos amigos también. Y Federica siempre, o sea, cuando yo le pregunté, me dijo, no, le dio una enfermedad, no quiere nadie saber. Pero a partir de un cierto momento ya se ve, cuando yo lo iba a entrevistar, se ve que ya estaba nada. Se murió. Pero otra anécdota divertida, ya se había muerto. A mí Calazo cada tanto me envía libros de Adel y me enviaba con una noticia. Y de repente se muere y me llega otro paquete, ya muerto.
Entonces, después del de Bobby Backlund, han salido... Pasado Celeste, ¿no? No, o sea, los importantes son uno que es sobre la Biblia, que se llama El Libro de Todos los Libros. Luego viene uno sobre Sumeria, que se llama Las Tablas del Destino. Y luego viene el autobiográfico, que se llama Sasha, no me acuerdo cómo, y el de Bobby Backlund. El personaje al que se refiere Roberto es el que realmente creó o invitó a Calazo cuando era un chavito a hacer Adelphi, la editorial que les digo que él dirigió durante prácticamente toda su vida. Y ese personaje era importantísimo para él porque fue como su maestro y su gurú. Alguien que solo escribía como reseñas para editoriales, fue el que le dijo a Pettinelli, no, ¿cómo se llama? Einaudi. Publica El Hombre Sin Atributos, porque nadie quería publicar El Hombre Sin Atributos de Mussini. Y él decía, no, es una obra maestra. Era un tipo que iba haciendo que una intuición para los autores. Es un gran editor y Calazo lo veneraba. Pero a lo que voy es, la idea de Calazo también es esa, ¿no? O sea, Calazo si algo hacía era venerar las fuentes del conocimiento. Y él jamás hubiera pensado que hizo algo original. Y miren que si alguien hizo algo original, bueno, fue Calazo, pues, en su editorial y en sus libros. Es un monstruo el tipo. Como yo siempre digo, hay escritores que tienen una cultura bestial, pero son aburridísimos. Y hay escritores que son muy inteligentes, pero no tienen una cultura bestial. Calazo era una cultura bestial y tenía una inteligencia peor. O sea, era un tipo maravilloso. Y como dice Fer, cuando lo conoces, a toda la gente le tenía miedo, pero porque era de esos grandes escritores. Yo lo aprendí, digo, yo hice Sexto Piso y luego estuve digamos, dirigí la Gaceta del Fondo de Cultura Económica. Estuve a punto de ser prácticamente el editor de ahí, pero a lo que voy es, cuando tú conoces a todos los escritores, tanto de extranjeros como mexicanos, te das cuenta que la mayoría son una salta de mamones y son buenos, pero no tanto. Cuando tú te topas con grandes escritores, son un encanto. A menos que tú llegues pretencioso, no sé, te hacen mierda, ¿no? Pero si no, los grandes pensadores, los grandes músicos, los grandes científicos, siempre van a ser en ese sentido, en el buen sentido, humilde. Porque como yo digo en otro libro, no hay peor soberbia que ser humilde. ¿Y tú cómo lo contactaste? Lo que pasa es que yo estaba por titularme de, bueno, yo me tenía que titular de maestro en ciencia política. Yo me metía en ciencia política por Fer. Y yo por Toño. Yo tendría que haber estudiado literatura, filosofía, claro. Pero yo no quería estudiar algo que me gustara tanto. Entonces Fer ya estaba ahí y dije, mira, pues estudiar. Ya hice la licenciatura y ya en la maestría dije, puta, ¿y ahora qué hago de Texas? Y yo me acuerdo que había leído Las Bodas de Carmen Armonía y La Luna de Cash. No, pues nada más había como 3 libros. Nada más no tenía que hacer tanto. Entonces, ahí no era conocido en México. Yo empecé a escribir la tesis y unos amigos argentinos, Isabela Rey y otros amigos, me hicieron el favor, iban a Italia y me dieron una carta mía y un capítulo y el tipo a las 2 semanas me envió todo el material con el que acabé la tesis. Y te digo, no, ustedes me sentí muy solo allá. No, hubo peores. No, eso conmigo, güey, conmigo fue, bueno, con el pinche Luis fue un verdadero encanto. O sea, y después de eso, ya nos hicimos amigos y fue cuando hice Sexto Piso y yo no lo hubiera hecho, es lo que van a decir, si lo leen bien acá, no lo hubiera hecho si yo no me hubiera apoyado. O sea, yo me atreví a hacer con unos chavitos, yo tenía 32 años y ellos 23, una editorial, que justo la hice porque yo estaba harto de los escritores mexicanos que a mí realmente me dan hueva, lo siento. Las imágenes que escriben muy bien, pero me dan hueva. Entonces yo no quería publicar ya eso, yo quería publicar lo que quería leer y dije, voy a hacer este editorial, pues estos chavitos se avientan, va. Pero también mi idea era seguir la línea de Adelphi, de Calazo. Entonces, ya después le dije, vamos a hacer la editorial y a partir de ahí
ya, güey, hice sexto piso porque él nos apoyó. Gracias a él, al segundo año ganamos el Young Publisher of the Year en la Feria de Londres. ¿Cómo arrancó? Finalmente, ya si Luis quisiera ser presumido, lo que sí podría presumir es que probablemente fue el único verdadero editor de Calazo, porque Calazo era su propio editor. Y yo fui el que le propuse el libro, La locura que viene de las ninfas no existiría si Luis no se lo hubiera propuesto. Y además el tipo es tan encantador que cuando se lo dije, primero se publicó en México y en español antes que en Italia en su editorial. O sea, Oye, eso es ser buena onda. y lo contradictorio que se publicó por primera vez en la revista que era cuando estaba. Y lo más cagado de todo es que yo cuando tenía, no sé, bueno, 28, 29 años, trabajaba en donde ahora FDC Coordinador. Y yo dirigí una revista académica que se llama Estudios Políticos y lo publiqué ahí y me la hicieron de pedo. Que eso no era ¿Cómo científico. publicas esto en una revista de ciencia política? Y ahí lo cuento. Cuando le conté a Calazo nos cagamos de la risa durante 3 horas. Así es un poco la cultura general. Y cuando tú les das como otras cositas. Entonces, eso es lo padre de esto. Y puedo decir algo también. Puedes decir lo que quieras, ¿no? Es muy interesante cómo hubo un gran acierto, por ejemplo, en el título 5599, porque ahí se refleja o se desvela lo divino. Claro, sí. Que 99, o sea, 9 y 9, 18, 8 y 1 es 9, y 5, 5, 10 es 1, y finalmente es 10, y es 1, es la unidad, La es unidad. la nada cósmica, Claro. y aquí está. Bien, sí. Y lo otro que yo iba a decir, sí, no, y cuando a Juan se le ocurrió esto, también pensaba, Calazo cuando habla de la India, él plantea que todas las cosas, todos los fenómenos están relacionados entre sí. Cada cosa tiene un número. Y el chiste es encontrar las correspondencias entre cada cosa con cada cosa. Entonces, si se fijan, aquí están, o sea, son 55 aforismos y 100. Y al final, lo que está dentro, pues, Yo creo que a nombre de un día sigue escritores y de librería le agradecemos su presencia en la presentación y los invitamos al mostrador a adquirir el libro y a un pequeño video. Gracias.